El anime comienza y nos cuenta la historia de Hikaru, que se encontraba en la ceremonia de ingreso de la academia Shishiku, aunque antes de entrar nos damos cuenta de que la academia estaba hecha mierda y tenía mensajes en la entrada diciendo que todos se pudrirán. Cuando nuestro prota decide entrar, todos se estaban cagando a piñas. Este intenta preguntar qué estaban haciendo y nos enteramos de que así se decidiría quién era el más fuerte de los de primero, y cuando uno quería pelear con nuestro prota, apareció este pibe llamado Totomaru, uno de los más fuertes de primero. Después de eso, nuestro prota se hace amigo de Totomaru, pero cuando este escucha el nombre del prota, cambia de cara inmediatamente y lo quiere golpear, pero nuestro prota... Bueno, en realidad nuestro prota no es un chico ni tampoco es la persona que dice ser, simplemente esto fue lo que pasó. Nuestra protagonista Hinako estaba yendo su primer día de escuela en una preparatoria solo para chicas, pero de pronto se topó con su hermano gemelo, que realmente no se conocían. Este se armó un show para que Hinako tomara su lugar y conquistara a la Shishiku, ya que era el hijo de una mafia media rara, pero era demasiado débil como para conquistarla. Y cuando este descubrió que tenía una hermana y ella sabía artes marciales, quiso aprovechar el bug. Entonces Hinako a partir de ahora sería Hikaru y Hikaru sería Hinako. Como Totomaru fue vencido por nuestro prota, este decidió hacerse su aliado, ya que sabía que perdería si lo enfrentaba nuevamente. A la tarde siguiente, un sujeto alto de segundo grado llamado Kira le pregunta a nuestro prota si en verdad era quien decía ser. A la mañana siguiente, nuestro prota en camino a la escuela se encontró con unos maleantes robándole plata a un niño pequeño, pero este se los termina cagando a piñas. Pero cuando nuestro prota se estaba por ir, un chico de pelo verde lo termina ayudando y después se marcha sin decir nada. Ya en la escuela, Totomaru le dice que en primero aún queda alguien muy fuerte y lo tiene que vencer para ser el líder de los de primero. Este pibe que faltaba era Takayuki, el pibe de pelo verde que hace unas horas había ayudado a nuestro prota. Después de eso, tendría que vencer a Mirako y a Kira para así poder ser el líder de segundo también. Pero ahora simplemente tenía que ganarle a Takayuki, que no sería fácil, ya que de 153 peleas nunca había perdido. Pero aunque este pibe pareciera un matón en todos los sentidos, en realidad era un pibe buena onda con muchos hermanos que lo quería mucho. El prota no quería pelear con este Totomaru, que le decía que sí para ser el líder de primero, su hermano que lo obligaba y el Greñas Verdes que no quería pelear. Entonces el prota no sabía qué mierda hacer. Totomaru le recomienda al prota atacar a Takayuki por las malas, pero en ese momento el mismo Takayuki invitó a nuestro prota a un 1 vs 1. Cuando nuestro prota fue a pelear con Takayuki, este comenta que ellos habían secuestrado a su hermano, y aunque el prota dijera que no, Takayuki no le terminó creyendo. De pronto aparecen unos pibes con el hermano del Greñas diciendo que nuestro prota se lo había encargado. Takayuki al escuchar esto se termina recalentando y se pone a pelear con nuestro prota. Y aunque Takayuki termina perdiendo, nuestro prota les termina explicando todo lo que había pasado. Totomaru salva al niño y todos felices, ya que Takayuki reconoce a nuestro prota como líder de los de primero y además se terminan haciendo amigos. Varios días después se juntan en la casa de nuestro prota para estudiar. Ahí nos enteramos de que Takayuki es un burro, ya que no podía resolver ni los problemas de primero de secundaria y eso que estaban en primero de bachillerato. Nuestro prota en la parte del estudio está bastante bien, y si hablamos de Totomaru, bueno, es simplemente un genio, ya que tiene una de las mejores notas de toda la Shishiku, o sea, alto capo. En ese momento llegó Hikaru molestando, pero por suerte Sakaguchi se lo llevó, aunque después molesta un poco escuchando música, pero no termina pasando nada, y al final simplemente pasan una linda tarde de amigos. Al día siguiente conocemos a uno de los líderes de segundo, o sea, Mirako, alguien muy fuerte y además un idol, o sea, refachero. En ese momento Mirako pensó que el prota era una admiradora, y cuando nuestro prota le dice que se equivoca, este le dice que averiguará si es un chico o chica, ya que este nunca se había equivocado. También este idol rebelde se pone a hablar con Kira. Este le dice que no se meta con los de primero y Mirako dice que no lo hará. Momentos después, cuando nuestro prota se encontraba durmiendo en el patio, apareció Mirako a observarlo. Nuestro prota, para hacer que Mirako deje de sospechar de él, le tira alta piña y lo invita a pelear, pero Mirako escucha algo que no quería y se termina yendo por sí solo. Varios días después llega el concierto del idol y nuestro prota y
sus amigos ayudaron en el concierto, pero justo cuando estaba por comenzar, unos maleantes de otra escuela llegaron buscando problemas, y claro, Mirako la tenía súper mal, ya que si peleaba su reputación se iría por el caño. Por eso nuestro prota y sus amigos agarran a piñas a los bravucones y al final todo salió bien. Después de eso, el anime nos da a conocer lo malo pero más malo de toda la Shichiku, el hermano de Hinako, Hou Onigashima, el sucedor de la mafia y líder de toda la escuela. Este se encontraba agradeciéndole a Kira por cuidar de la escuela mientras no estaba, y en eso Kira le dice que su hermano no es quien dice ser. Momentos después vemos que Takayuki invita a nuestro prota a entrenar y Totomaru lo invita al arcade, pero este tenía algo más importante que hacer, o sea ir al orfanato donde ella fue criada, y así este viejito le recordó a un pibe de su infancia que ella llamaba hermano, ya que siempre que la cagaban a piña los bullies, este chico venía y le ayudaba. Unos días después tuvo una reunión con alguien, esa persona era Kira. Todos pensaban que le había llamado para pelear, pero en realidad este quería que nuestro prota dejara de mentir sobre su identidad, ya que había descubierto todo lo que habían hecho, ya que Kira era el hermano de nuestra prota. Bueno, era el chico que nuestra prota le decía hermano, ya que era quien lo protegía de los matones. Y así acaba el anime. Chao. Pero señor, aún quedan varios capítulos, señor. ¡Cállate! Después de eso, nuestro prota se encuentra con Hou Onigashima, o sea, su hermano. Este, aunque tenga una pinta tremenda de matón, es una muy buena persona, ya que quiere demasiado a su hermano y lo trata demasiado bien. También por otro lado, como les conté anteriormente, había dos líderes de segundo, y esto no podía seguir así. Entonces Mirako y Kira se pusieron a pelear abajo de un puente. Esto fue lo que sucedió. Nuestro protagonista... Me cago en la p***, tío. Como decía, nuestro protagonista, después de hablar con su hermano, va con Kira a decirle que no es la persona que este piensa que es. Entonces, para rectificar sus palabras, lo invita a pelear y este acepta. Y al ver que nuestro prota lo cagó a trompadas, se da cuenta que no es la chica que pensaba que era. Aunque en realidad sí termina haciéndolo, pero bueno, en el anime hace que no es. Eso significa que al final todo salió piola, ya que el protagonista, al ganarle a Kira, se volvió líder de los de primero y de los segundo. Y además de eso, se hicieron amigos. Entonces, alto capo. Después de eso se arma alta polémica porque gente en internet se había puesto a decir que el supuesto líder de primero y de segundo de la Shichiku era una chica simplemente porque Mirako la había tomado como una chica o algo así, y bueno, la gente había empezado a decir pelotudeces y todo eso llegó a la Shichiku y la gente se empezó a molestar porque decían que nuestro prota era una chica y toda la mierda. Pero después nos enteramos de que una admiradora de Mirako había sido la que había publicado un comentario de que nuestro protagonista era una chica simplemente porque le tenía envidia por tener contacto físico con Mirako. Entonces simplemente había sido eso, y bueno, a nuestro prota la única que le quedaba era hacer una reunión y aclarar todo el malentendido. Cuando ya estaban ahí, la mayoría de gente le decían que se bajara la ropa o que hablara sobre el tema, pero nuestro protagonista no podía decir nada, ya que sabía que en el interior de todo esto no era una mentira sino una verdad. A todo eso, gente de otra escuela llegaron a decir que lo del protagonista era verdad y bla bla bla. A todo eso sus amigos saltaron y se pusieron a pelear con estos chicos. Nuestro protagonista se puso a recordar todo lo que vivió con ellos y también se unió a la pelea. Después de eso nuestro protagonista se hizo muy popular, aunque el hermano tenía que cargarla y bueno, pasó bastante vergüenza sacándose la remera delante de todo, pero eso lo dejamos aparte. Dijeron que este anime continuaba en el manga, así que 5000 likes y les traigo el manga resumido. Soy Oroka Senpai y nos vemos en el siguiente video. Por cierto, ahora voy a empezar a subir más videos seguidos, así que suscríbete al canal por favor, que hay que llegar a los 20.000 antes de abril. Gracias por todo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Scream and a story, like it, let's share